Teresa Morales Gualdrón, ella es ingeniera industrial con doctorado en administración de empresas y con especialización en estrategia y organización. Y tenemos a nuestro profesor Daniel Andrés Larrota, que es ingeniero industrial, magíster en ingeniería industrial y también magíster en gestión de las organizaciones. Recuerden que tenemos un código de conducta en el cual vamos a tener nuestros micrófonos silenciados, desactivar nuestras cámaras para facilitar la gestión del flujo de la conferencia. Las preguntas se realizarán al final de la sesión. Yo las voy a direccionar al final para que utilicemos la manito que está en nuestro Google Meet. Vamos a trabajar en ese orden. Vamos a compartir un link de asistencia, el cual ya está en este momento compartido. Lo iremos compartiendo a lo largo de la presentación para que estemos pendientes, y me gustaría recordarles que estamos grabando tanto su asistencia como su participación para tener en cuenta nuestra participación y ser responsables con la misma. Muchísimas gracias a los profesores y comencemos. Bueno, arranco yo hablando. Primero que todo, pues agradecerles a todos los miembros del grupo y especialmente a los estudiantes que no son miembros del grupo, pero que vienen a acompañarnos cuando les interesa alguna de nuestras conferencias. En este caso, pues voy a apagar cámara para que facilitar como todo el proceso de transmisión de datos, y voy a empezarles a compartir pantalla. ¿Listo? Entonces, denme un segundito. Ya deben tener en su pantalla como una diapositiva verde. Por favor, me avisan si ya la tienen. Sí, profe, ya está. Listo. Entonces arrancamos. Voy a poner aquí mi cronómetro a andar. La charla que vamos a brindar a continuación tiene una duración aproximada de 40 minutos. Va a estar dirigida inicialmente por mí y por Silvia. Los dos somos profesores del Departamento de Ingeniería Industrial y miembros de Ingeniería y Sociedad. Y pues como ustedes saben, pues este espacio está establecido para socializar los proyectos de investigación que van corriendo en el grupo para que todos conozcamos el trabajo de los demás, pero también digamos que se ofrece para contribuir a el proceso de formación de las habilidades investigativas de nuestros estudiantes en el pregrado, bueno, y en el posgrado también. Inicialmente les tengo que decir que lo que les vamos a presentar hoy hace parte de un proyecto de investigación más grande. Es un proyecto de investigación que dura 18 meses y que realmente finaliza en junio del próximo año. Ese proyecto tiene que ver con tratar de identificar cuál es el compromiso que tienen tanto los estudiantes de nuestro departamento como los docentes de nuestro departamento con un tema fundamental que es la responsabilidad social corporativa. Este proyecto, yo soy el investigador principal, Silvia es la co-investigadora, y tenemos dos estudiantes en formación que son Caro y Juli, que hacen parte de él como su proceso de formación en investigación que hace el grupo. En particular, digamos que en la charla de hoy les vamos a hablar de una partecita de ese proyecto que tiene que ver con los avances que hemos obtenido hasta hoy y con algunos resultados preliminares asociados al compromiso únicamente de los estudiantes con la responsabilidad social corporativa. Esta es como el desarrollo temático. Vamos a arrancar, vamos hablando inicialmente de los antecedentes a este proyecto. Obviamente, el tema central de este proyecto es un tema fundamental para el mundo hoy en día, que es la responsabilidad social corporativa. Dentro de la gran cantidad de temas que pueden ser investigados asociados a la responsabilidad social corporativa, Silvia y yo hace por ahí 4 o 5 años estamos interesados en indagar las percepciones, las opiniones que tienen los estudiantes universitarios con respecto a ese tema. Esta es la segunda parte de realmente un proyecto de investigación que empezamos hace 4 años. Cuando uno investiga este tema en particular, uno encuentra 2 enfoques. Un primer enfoque que Silvia y yo ya recorrimos y del cual terminamos un proyecto y escribimos un artículo en una revista internacional muy bien posicionada en el año 2020, y ese primer enfoque tenía que ver con identificar cuáles son las opiniones de nuestros estudiantes con respecto a las prácticas de responsabilidad social corporativa de las empresas en Colombia, ¿cierto? Eso lo finalizamos el año pasado. Ahora estamos como tratando de recorrer el otro enfoque. Bueno, antes del segundo enfoque, que es el que les vamos a hablar hoy, ese primer enfoque, digamos que hay investigaciones, no las que uno quisiera que hubiese alrededor del mundo, pero ha habido esfuerzos en China, en Estados Unidos, en Finlandia e incluso en Brasil
pero digamos que esos estudios son escasos, es decir, a pesar de que el tema de responsabilidad social corporativa, nadie puede afirmar que no es un tema importante. Hoy en día, todos los días, vemos consecuencias, posibles consecuencias del comportamiento corporativo. Pues son pocos los estudios encontrados. El segundo enfoque, que es el que hace parte de este proyecto y que empezamos hace más o menos 10 meses, es tratar de indagar, ya no qué opinan nuestros estudiantes sobre la responsabilidad social corporativa de las empresas de nuestro país, sino tratar de indagar, de descubrir qué piensan ellos con respecto a lo que debería ser una empresa para ser considerada como socialmente responsable. Es decir, en el primer caso, como que el estudiante juzga al otro. En este segundo caso, lo que intentamos es que se juzgue él mismo, es decir, como que nos diga y nos anticipe cuál podría ser su posible comportamiento con respecto a la responsabilidad social corporativa cuando se gradúe. Esos son los antecedentes para que entiendan que esta es la segunda parte de ese proyecto. Vamos a arrancar entonces con la justificación de esta segunda parte. Inicialmente les muestro estas imágenes. Digamos que yo creo que se explican por sí mismas. Uno todos los días o muy frecuentemente en las noticias ve que los noticieros presentan imágenes de incendios consumiendo bosques. Hemos visto imágenes de nevados que han desaparecido. Todos sabemos el tema de los microplásticos, cómo está el tema en el mar. E incluso hoy en día, aunque no seamos conscientes, comemos y respiramos microplásticos. Todos somos conscientes del tema respiratorio, de las dificultades del aire que estamos respirando en las ciudades, y ya nos acostumbramos que normal es que los radares en Medellín estén en amarillo, no en verde, sino en amarillo. Pareciera que se volvió eso normal, y normal hemos visto, digamos que desastres donde buques con petróleo afectan ecosistemas. Hemos visto cómo empresas se meten en el sector público de toda Latinoamérica y permean y hacen desastres. Y eso son responsabilidades que tienen las empresas. Eso desde el punto de vista como lógico, como por qué ese tema es importante. Sin embargo, cuando uno mira el comportamiento real de las empresas, a pesar de que la responsabilidad social corporativa viene siendo investigada seriamente desde 1920, seriamente, a pesar de eso, los problemas siguen presentándose y siguen ocurriendo, y si uno, no sería extraño que hoy uno viera una empresa botando desechos a un río. Pareciera entonces que la maximización de las utilidades sigue siendo como el paradigma preponderante de responsabilidad sobre cualquier otra dimensión, es decir, sobre la salud, sobre el aire, lo que siempre es como Coca-Cola mata tinto. Frente a varios temas, siempre la Coca-Cola pareciera ser la maximización de utilidades. De hecho, si uno compara todo lo que ve todos los días, uno puede decir que el comportamiento del mundo empresarial parece seguir respondiendo a las ideas de Milton Friedman, que en 1970 decía que la única responsabilidad que tenían las empresas era la creación de la riqueza para sus accionistas, mientras que los asuntos sociales deben ser resueltos por otro ente, por otro actor. Es decir, son importantes, pero no deben ser importantes para las empresas. Pero lo triste es que uno le echa las culpas a las empresas, pero cuando uno evalúa el comportamiento que uno puede tener, pues uno mismo pareciera que en las decisiones, oiga, tengo sed, entonces me compro una botellita de agua que viene en una botella plástica. Entonces uno dice, listo, primero la sed y después el ecosistema. Bueno, ¿por qué estudiar dentro de las universidades este tema? Pues obviamente porque las universidades están formando los empleados del nivel estratégico y táctico de cualquier empresa. Por tanto, si nosotros podemos incidir en los valores y en el comportamiento de los estudiantes, si primero lo estudiamos y lo escribimos, porque es que hoy en día no tenemos ni idea cuáles son los valores de nuestros estudiantes a ese respecto. Si lo estudiamos, podemos darnos cuenta si está bien o está mal y eventualmente tratar de incidir en esos valores, porque a través de esos valores podríamos contribuir a solucionar este problema. Este problema es un problema persistente. Los problemas ambientales están claros desde hace muchos años. Bueno, y hay una característica adicional, y es que el objeto de estudio de nosotros, los ingenieros industriales, son los procesos productivos.
Y con los procesos productivos de una empresa uno puede hacer mucho bien o mucho daño, como el que se ha hecho. Por tanto, estudiar esto en nuestros estudiantes puede ser una cosa muy importante. En términos de la evidencia científica encontrada, pues los estudios en los dos enfoques que les mencioné son bastante escasos. Yo sé que mencioné estudios en Estados Unidos, en Finlandia, en China y en Brasil. A alguien le puede parecer que eso no es escaso, pero dada la complejidad del problema y la cantidad de estudiantes y de universidades que hay en el mundo, eso es escaso. Es decir, todas las universidades deberían estar haciendo ejercicios de este tipo. Por otro lado, son escasos en términos de la profesión que se ha evaluado, es decir, que se ha estudiado. Todos los estudios que existen en el mundo, al menos de este segundo enfoque, son estudios de estudiantes de administración de empresas, es decir, no se ha estudiado la percepción de los estudiantes ni siquiera de ingeniería. No existe en el mundo de este enfoque ningún estudio en Latinoamérica. Del primer enfoque existía uno en Brasil y el que hicimos Silvia y yo. De este segundo enfoque no existe ninguno. Y pues no existe ningún estudio, obviamente, entre ingenieros industriales. Por tanto, esto que estamos haciendo yo creo que es un aporte para empezar a explorar esa situación y tratar de describirla en el mundo. Bueno, voy a ver si esto me pasara de diapositiva. Avanzamos. Listo, entonces les voy a hablar en este punto de los objetivos generales y específicos de todo el proyecto. Y les voy a hablar de cuáles de esos objetivos específicos vamos a hablar hoy un ratico. Entonces, obviamente el objetivo general es, después de que acabe este proyecto en 6 meses, queremos llegar a describir cuál es el nivel de compromiso que tienen nuestros estudiantes y nuestros docentes con respecto a las prácticas y dimensiones de la responsabilidad social. Eso es lo que queremos lograr más o menos en 6 meses. Hoy en día, lo que vamos a hacer es reportarles un poco el marco teórico, la metodología, cómo construimos el instrumento de recolección de información y vamos a adentrarnos un poquito en este primer objetivo específico que es identificar el nivel de compromiso solamente de una de esas poblaciones, el de los estudiantes. Es decir, no vamos a recorrer en la charla de hoy estos otros objetivos que también hacen parte de nuestro proyecto, pero que queremos resolver más o menos en 6 meses. Es decir, queremos saber si existen diferencias entre las opiniones de estudiantes, que son jovencitos, y las opiniones de nuestros docentes, que son ya un poquito mayores que ellos. Queremos saber también como indagar en cada población, si esas opiniones de los estudiantes varían por género, porque la evidencia científica nos dice que sí, que las mujeres son más sensibles que los hombres. Si varían por edad, por el estrato donde crecieron, por la experiencia laboral que han tenido y por otras variables. Queremos hacer lo mismo con los docentes, es decir, saber si esas opiniones cambian según género, según edad, según experiencia laboral. Con respecto al punto 3 y a todo lo que mencionaba de estudiantes, ya les he dicho que la evidencia es escasa. Con respecto a docentes, la evidencia no es escasa, no existe. No hay un estudio en el mundo que hable de las percepciones, al menos que nosotros hayamos encontrado, de responsabilidad social corporativa de nuestros docentes. Y ellos son quienes nos educan. Por lo tanto, este es un asunto muy, muy importante. Bueno, vamos a empezar a hablar un poco del marco teórico. Como les mencionaba anteriormente, más o menos los esfuerzos investigativos de la responsabilidad social corporativa arrancaron hace un siglo, 1920. Desde entonces ha habido múltiples aproximaciones para dos cosas: tratar de precisar qué se entiende por responsabilidad social corporativa, y una vez uno entiende qué es la responsabilidad social corporativa, tratar de mirar cómo lleva a piso, cómo implementa buenas prácticas de responsabilidad social corporativa en el mundo real. A pesar de que llevamos 100 años investigando eso, hoy en día el concepto aún es difuso y es difícil de definir, como muchos conceptos en la ciencia. De hecho, hoy en día, 2021, no existe una única definición aceptada con respecto a lo que es responsabilidad social corporativa y a cómo se mide. Bueno, voy a hablarles un poquito entonces de qué se entiende por responsabilidad social corporativa. A pesar de que no hay una definición única, lo que sí es claro es que en todas las definiciones aparecen de manera permanente y reiterativa como 5 temas de reflexión, 5 responsabilidades, 5 temas alrededor de los cuales
las empresas deben ser responsables ante la sociedad. Un tema es responsabilidades económicas, responsabilidades sociales, aparece un tema voluntario, o sea, cosas que van más allá de lo que toca, responsabilidades con respecto a grupos de interés particulares y obviamente responsabilidades medioambientales. Así que, así no podamos encontrar una única definición, eso no nos impide comprender más o menos qué es la responsabilidad social corporativa. Les repito, este estudio, que si bien es viejito, es de 2008, estudió 37 definiciones y en esas 37 siempre aparecían estos 5 temas de manera constante. De allá para acá, obviamente, la situación no ha cambiado. De 2008 a 2021 no ha cambiado. ¿Qué me gustaría decirles también? El gurú de la responsabilidad social corporativa en el mundo se llama Archie Carroll. Ese es un señor que todavía está vivo, por fortuna, y él en 1979 plantea la definición de responsabilidad social corporativa más ampliamente aceptada incluso hasta el día de hoy. Nadie ha tumbado esa definición. Y él dice que la responsabilidad social corporativa abarca las expectativas. Primero es lo que se espera. ¿Las expectativas de quién? Las expectativas que tiene una sociedad. ¿Con respecto a qué temas? Las expectativas económicas, legales, éticas y discrecionales que la sociedad tiene de las organizaciones en un momento dado. ¿Listo? Entonces, esta definición tiene varias cosas interesantes. Primero, como que define unos temas, que son 4 dimensiones, pero hay 2 temas como que se pierden en la definición y que uno no es consciente de ello hasta que la analiza muy bien. Primero, que la responsabilidad social corporativa depende de la sociedad específica y por eso puede hacer que definirla sea tan difícil. Es decir, que los que espera la sociedad de Uruguay, por ejemplo, puede no ser lo mismo de lo que espere la sociedad pakistaní con respecto a alguno de estos temas éticos o legales o económicos o discrecionales. Y lo otro es que también varía de acuerdo con el momento específico de esa sociedad. Es decir, que lo que valora Colombia en 1950 no necesariamente es lo mismo que se va a valorar en el 2000. Y por eso es tan difícil, yo creo que por eso es tan difícil llegar a tener una definición única, porque depende del punto de vista y del contexto. Bueno, ¿qué más les digo con respecto al marco teórico? Nosotros en este segundo proyecto centramos nuestra atención en tratar de diseñar nuestro propio instrumento de medición. Existen en el mundo ya instrumentos probados, posicionados. Sin embargo, Silvia y yo queríamos proponer un instrumento nosotros mismos. Primero porque para mí ha sido fundamental ese paso para comprender conceptos y quería comprender muy bien la responsabilidad social corporativa. Y segundo, por la relatividad de la definición, porque esos instrumentos no han sido desarrollados en Colombia y porque no han sido desarrollados en 2020. Muchos tienen, ahorita les voy a mostrar algunos, son viejísimos, de modo que queríamos meternos en este asunto. Les voy a mostrar algunas aproximaciones de instrumentos. Entonces, dentro de las muchas investigaciones que se hacen con respecto a tratar de dilucidar las opiniones de los estudiantes con respecto a la responsabilidad social corporativa, hay muchos investigadores que lo que hacen es, diseñan, hagan de cuenta un caso donde está una situación problemática de la sociedad. Entonces, por ejemplo, supongamos que es la desnutrición infantil en La Guajira, y le construyen a eso un programa, ya sea real o hipotético, de responsabilidad social corporativa de una empresa, y ante ese programa y ante ese problema le piden la opinión a los estudiantes. Esa es una forma que ha sido trabajada muchas veces, que permite profundizar mucho con respecto a las opiniones de esa situación coyuntural, pero que deja por fuera un montón de cosas, porque si, por ejemplo, todo mi estudio está enfocado en la nutrición infantil, pues yo dejo por fuera el pago de salarios, dejo por fuera la generación de empleo, un montón de otras cosas que también son importantes en la responsabilidad social corporativa. Un segundo enfoque lo que hace es tratar de diseñar instrumentos alrededor de esa definición que brindó Carroll. Entonces, básicamente, ya sabemos que Carroll nos dice que hay 4 problemáticas principales de las cuales debemos ser responsables, y estos autores lo que hacen es alrededor de cada uno de esos temas definir como cuáles son las responsabilidades económicas, 5, 6, 7,
las legales, también las éticas, las discrecionales, y a través de ello construir un instrumento de 25 a 30 ítems. Los instrumentos no suelen ser largos, pues por lo que todos sabemos, porque aplicar un instrumento no es fácil. Este tipo de aproximación es muy buena para el enfoque 1, que es evaluar al otro, ¿sí? Cuando yo juzgo al otro, yo soy como muy objetivo, pero no ha sido muy bueno cuando yo me juzgo a mí mismo, porque cuando yo me juzgo a mí mismo me pongo 5, siempre. Entonces, bueno, este es un tercer instrumento que nos gusta mucho a Silvia y a mí, que fue desarrollado en 1983. Y básicamente en este instrumento los autores lo que arman son varios grupitos de 4 ítems. Cada grupito tiene un ítem que representa una responsabilidad legal, el otro ítem una económica, el otro ítem es una responsabilidad ética y el otro ítem es una responsabilidad discrecional. Y allí adentro le ponen al estudiante a elegir a brindar 10 puntos, distribuir 10 puntos entre esas 4 ítems. De esa manera, lo que están haciendo es poniendo a competir como que un ítem de cada dimensión, de modo que al final el estudiante tiene que casi que confesarse y decir a qué dimensión ética, legal, económica o discrecional él le pararía más bolas. Este instrumento permite sacar súper buenas conclusiones en términos de las dimensiones, pero no tan buenas en términos del contenido de las dimensiones. Es decir, nosotros sabemos que, por ejemplo, el estudiante valora mucho la legal, suponiendo, pero no sabemos dentro de lo legal, dentro de las muchas cosas legales que pueda haber, no sabemos qué opina el estudiante. Y esta es la última aproximación de las que les quiero hablar, que fue desarrollada en el 2001 y que este es un estudio que se hace periódicamente, que a través de 21 ítems este estudio no le dice al estudiante, oiga, vamos a evaluar lo que usted piensa de la responsabilidad social corporativa. Le dice, vea, señores estudiantes, este estudio queremos saber para ustedes qué es una empresa bien gobernada. Para que ustedes me digan qué es una empresa bien gobernada, yo le voy a dar una serie de responsabilidades que tienen las empresas ante la sociedad. Entonces ahí le dan un montón de responsabilidades que tienen la empresa ante la sociedad. Entonces ahí hay responsabilidades económicas, responsabilidades legales, responsabilidades éticas, ambientales, y le dice, oiga, dígame cuál es más importante para usted. De esa manera, el estudiante, digamos que lo que está es comparándose con lo que para él es una empresa bien gobernada, y nos está diciendo lo que haría quizás él si fuera el administrador de esa empresa. Una segunda parte de este estudio lo que hace es más o menos lo mismo, le da 9 responsabilidades que tienen las empresas ante la sociedad y le dice, oiga, dígame cuáles son las 3 más importantes para usted. Entonces, como que lo está forzando a escoger 3. Bueno, hay otros tipos de instrumentos que están posicionados, pero les quería hablar del que presentamos Silvia y yo en nuestra propuesta en el proyecto anterior. Este instrumento tiene 70 prácticas de responsabilidad social corporativa. Nosotros identificamos en la literatura 70 comportamientos socialmente responsables que miden 9 dimensiones, no 4, sino miden 9, y que a pesar de tener tantas preguntas, se responde de una manera corta, breve, de 8 a 12 minutos. Por si quieren saber, estas son las 9 dimensiones que evaluamos a través de nuestro instrumento. Entonces, obviamente aparecen las que dice Carol, ética, la legal, pero por ejemplo aparece derechos humanos, medio ambiente y responsabilidad frente a cada grupo de interés. Bueno, metodología. Obviamente, como todo proyecto de investigación, inicia con una revisión de literatura. Realmente nuestro esfuerzo en este proyecto fue actualización, porque esta es la segunda parte de un proyecto. Aún así nos tomó mucho tiempo y el énfasis obviamente aquí fue en el instrumento. Una primera versión del instrumento, construirla y validarla de manera cualitativa y cuantitativa. Eso nos tomó más o menos 4 meses. Ya teniendo el instrumento listo, pues un diseño muestral para obtener muestras estadísticamente representativas en las 2 poblaciones con 99% de confianza. En el caso de los estudiantes fueron 177 estudiantes y un trabajo de campo que nos tomó 3 meses, que finalizó hace 15 días. Antes de empezarles a mostrar los resultados, que es la parte que les va a mostrar un poco Silvia, les voy a describir rápidamente nuestro instrumento, cómo
qué partes tenía nuestro instrumento. Nuestro instrumento tenía 4 partes. La primera parte obviamente eran preguntas de segmentación, género, edad y ese tipo de cosas que nos van a permitir después como sacarle más jugo a la información recogida. Pero a partir de la parte B empezábamos a identificar el compromiso con la responsabilidad, el posible compromiso con la responsabilidad social corporativa de nuestros estudiantes. En la parte B le damos al estudiante 9 posibles responsabilidades, una de cada una de las 9 dimensiones de las cuales les hablé en las diapositivas anteriores. Y les decíamos algo parecido a lo que hicieron en el instrumento Aspen. Por favor, díganos, señalen las 3 más importantes para usted. Es decir, si bien todas son importantes, aquí estamos obligando al estudiante a decidirse por 3. La segunda parte es parecida. Para esta parte nos basamos un poquito en el instrumento de Carroll y de Operly. Le dábamos otras 9 responsabilidades, pero aquí ya no le decíamos, oiga, escoja solo 3, sino le dábamos, oiga, usted tiene 10 puntos, distribúyalos como quiera. Si usted quiere, dele un punto a cada una de las 9 o distribúyalas como quiera. De nuevo, el estudiante aquí, pues libremente tenía que responder. Y una tercera parte en la que le presentábamos 47 posibles responsabilidades sociales documentadas, es decir, todas son responsabilidades que debe asumir una empresa frente a una sociedad, y le decíamos, oiga, ayúdenos a evaluar eso a través de una escala Likert. Le decíamos, para esto tuvimos que hacer una sensibilización y nosotros visitamos a los cursos porque era muy importante que nos entendiera de esta escala, porque es muy importante diferenciar en que todas esas 47 son importantes, la literatura dice que todo es importante, pero lo que queríamos saber es si eso para usted es una prioridad esencial, y en ese caso tenía que marcar 7, si era una prioridad alta, pues era importante, pero muy alta, tenía que marcar 6, una prioridad media alta 5, hasta llegar a 1, en la que usted dice, oiga, eso es importante, pero no es una prioridad. Es decir, por ejemplo, una responsabilidad de las empresas es pagar salarios a tiempo. Otra responsabilidad puede ser contribuir a resolver los problemas sociales. Una de esas 2 podría ser más prioritaria que las otras para una empresa que quiera subsistir. Entonces, eso era lo que queríamos hacer con esta tercera parte, para que nos trataran de ponerlos como en el caso de los recursos escasos que tiene una empresa. Bueno, a partir de este punto, le doy la palabra a mi compañerita Silvia. Bueno, gracias Daniel. Bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos en estas jornadas. Como les decía Dani, yo voy a presentarles algunos resultados que hemos obtenido de esa revisión preliminar pues, de los datos. Y lo primero pues, que les queremos compartir es cómo quedó conformada nuestra muestra de 177 estudiantes, ¿cierto? Este grupo, el 53% son mujeres, el 64% proceden del departamento de Antioquia. ¿Sí? A revisar la distribución por estrato económico, vemos que la mayoría de los participantes pues, son de estrato 3, pero la distribución pues, se encaja como con la población de nuestra universidad, que la mayoría de estudiantes se encuentran en estrato 1, 2 y 3. También encontramos que el 66% de nuestros chicos pues solo estudia y un 34% pues estudia y trabaja. Y indagando con respecto al aspecto de la experiencia laboral, encontramos que el 51% pues no tiene experiencia laboral, el 23% nos manifestaba tener menos de un año de experiencia, ya los otros puedes tener más de un año de experiencia. Dani, también pues indagamos sobre si tenían empresas, si eran empresarios, solo un 5% de nuestros participantes manifestó tener empresa. También exploramos el tema de la intención de emprender, en donde el 78% de nuestros estudiantes manifestaba querer crear una empresa en algún momento. Y al preguntarles, pues, cuándo sería ese momento para crear la empresa, entonces vemos que el 19% nos contaban que querían crear empresa antes de graduarse, ¿cierto? El 52% entre los 5 primeros años, pues, después de su graduación, y el 29% ya era una intención, digamos, más lejana, el hecho de crear una empresa.
Bueno, ahora sí, pues vamos a ver los resultados de cada una de las secciones que les comentaba Daniel en la metodología. Entonces, con respecto a la sección B, en donde nosotros les pedíamos que seleccionaran de estas 9 responsabilidades, cuáles serían las 3 más importantes de una empresa. Entonces, aquí vemos el número de estudiantes que seleccionaron la práctica y el porcentaje con respecto al total, al total de participantes, ¿cierto? Entonces, vemos en verde, en un color verde, aquellas que fueron, digamos, tuvieron las mayores votaciones, y en un naranja, aquellos que tuvieron menores puntajes. Entonces, encontramos, por ejemplo, pues que lo más importante que debe hacer una empresa, pues es ofrecer productos de calidad a sus clientes, ¿cierto? Eso es como lo más relevante dentro de las percepciones de nuestros estudiantes. Le sigue el tema de usar los recursos naturales de forma sostenible, que corresponde pues a la dimensión de medio ambiente, y posteriormente tenemos el garantizar condiciones de trabajo que no pongan en riesgo la salud de sus empleados, con un 51%. Al revisar pues el otro extremo, que son aquellas prácticas pues, que fueron menos seleccionadas, no repetimos que no es porque no sean importantes, sino que al tener que elegir 3, pues eran las que menos tuvieron aceptación. Entonces tenemos que el tema de los proveedores, construir relaciones de mutuo beneficio con sus proveedores no sería una responsabilidad, digamos, seleccionada por la mayoría. Solo un 6% de los participantes seleccionó esta alternativa. Luego tenemos garantizar que los principios éticos tengan prioridad sobre el desempeño económico. Entonces, el 14% pues consideran que ese es fundamental. Y por último, contribuir a la mejora de la calidad de vida de las personas en las regiones donde operan, pues sería como otra práctica la cual, digamos, tuvieron una menor frecuencia en esta sección. ¿Quieres seguimos, Dani? Con respecto a la sección C, entonces recordemos aquí lo que nosotros le pedimos a cada estudiante fue que asignara 10 puntos entre 9 prácticas, nuevamente 9 prácticas que corresponden a las dimensiones que nosotros estamos trabajando. Entonces aquí igualmente vemos que lo que ustedes pueden observar es la media, los puntos promedio que se asignaron a cada práctica. Entonces tenemos aquí que lo más importante es pagar salarios justos a sus empleados, es decir, vuelve a ser como coherente con los resultados anteriores. Por supuesto, respetar y proteger el medio ambiente es algo que está en la mente de nuestros estudiantes como algo a lo que hay que hacerle una asignación de recursos, y evitar y prevenir prácticas de corrupción, pues que es algo que también personalmente me gusta mucho que se le haya asignado pues un gran puntaje. Bueno, con respecto a aquellas prácticas que tuvieron una menor asignación de puntos, pues tenemos nuevamente que dar preferencia a los productos y servicios de los proveedores locales, pues no es una de las más favorecidas, ¿cierto? Luego está el tema legal, ser consciente que ninguna persona u organización está por encima de la ley. Y por último, pues ser honestas con sus accionistas y o junta directiva acerca de su situación económica. Entonces aquí empezamos como a ver que de pronto en estas 2 primeras secciones el tema de los accionistas pues no es como tan relevante con respecto a lo que nos comentaba Dani de los antecedentes. Bueno, finalmente de esas 47 prácticas empresariales que les pusimos a consideración para que nos dijeran cuál era una prioridad esencial o no era una prioridad, ¿no? Y teníamos pues algunos niveles medios. Aquí presentamos los promedios de las diferentes prácticas para cada dimensión, que a continuación pues vamos a explorarlas un poquito. Entonces vemos que las prácticas más prioritarias son aquellas asociadas nuevamente a los clientes,
¿cierto? Aquí sí ya aparecen los accionistas como pues esas prácticas que les pusimos a consideración toman una gran relevancia con una prioridad de 6, ¿sí? Y surge el tema de los derechos humanos, que también pues es como gratamente sorprendente, entonces con una puntuación media de 5.8. Y por el otro lado, pues tenemos las dimensiones que tuvieron unos menores puntajes, o sea, una menor prioridad para los estudiantes sería la dimensión ética, la dimensión proveedores y la dimensión sociedad, ¿cierto? Repetimos, son altas la prioridad, pero no es esencial, ¿cierto? O sea, no. Bueno, entonces ahora explorando, haciendo un poco el zoom en cada una de las dimensiones, en este caso la dimensión de accionistas, también pues queremos resaltar lo más importante, lo esencial pues para los estudiantes es que las empresas le den cumplimiento a su misión, ¿cierto? Entonces ese es está señalada en verde la barra de mayor puntaje y otra vez como en naranjita la práctica de esa dimensión que obtuvo una menor prioridad, que en este caso es generar utilidades a los accionistas de manera continua. O sea, lo más irrelevante es cumplir con la misión, aunque el tema de la generación de utilidades no sea como, es importante, pero no es lo más prioritario. Con respecto a la dimensión de clientes, pues aquí la satisfacción del cliente pues es de suma relevancia, posiblemente pues por la naturaleza de nuestra carrera de ingenieros industriales, donde los clientes son fundamentales, ¿cierto? Y aquí el ítem de menor valoración pues fue ofrecer sus productos y servicios a precios justos. Entonces ahí podemos ver esos hallazgos por el momento. En cuanto a la dimensión de derechos humanos, pues nuestros estudiantes creen que las empresas tienen que estar muy comprometidas con evitar el trabajo infantil o ser beneficiados por este pues, fenómeno, pero que no están como cuando se trata de ayudar a integrar a la sociedad personas que pertenecen a grupos vulnerables, pues esto no sería una prioridad. Cuando nos referimos a grupos vulnerables, estamos hablando, por ejemplo, mujeres cabezas de familia, desplazados por la violencia, reinsertados de grupos armados, ¿cierto? Entonces, esto no sería como tan importante, aunque pues tiene un valor de 4.43, que es un nivel medio de prioridad. En la dimensión de empleados, pues por supuesto que en consonancia con las otras dos secciones, pues garantizar esas condiciones de trabajo es lo más relevante, lo más importante, así como pagar salarios justos, pero cuando se trata de facilitar el equilibrio entre la vida laboral y personal de los empleados, pues allí sí se priorizan pues otros elementos y como ingenieros industriales también posiblemente la formación, ¿cierto? Se prioricen los temas organizacionales más que este tema de la conciliación de la vida laboral y personal pues, de los empleados. Con respecto a la dimensión éticas, pues las empresas pues, deben darle alta prioridad a evitar y prevenir prácticas de corrupción. Pero pues cuando tenemos que garantizar que los principios éticos tengan prioridad sobre el desempeño económico, pues esta parte, pues el nivel de prioridad baja, ¿cierto? Se torna solo medio alto. Bueno, con respecto a la dimensión legal, estamos muy comprometidos y estamos, pues, encontramos que los estudiantes le dan una alta prioridad al cumplir con la legislación, especialmente con la laboral, aunque toda la legislación que regule la actividad económica de las empresas, pues debe cumplirse, ¿sí? Es una prioridad esencial para las empresas.
Pero ya cuando, por ejemplo, hay un vacío normativo, pues no es tan prioritario. Entonces, acogerse a la normatividad internacional en caso de que haya ese vacío a nivel local, pues no se ve tan prioritario. Y aquí vemos que dos prácticas quedaron pues empatadas. La otra es ser conscientes que ninguna persona u organización está por encima de la ley. Entonces ahí esto también tuvo una puntuación media alta. Bueno, con respecto al medio ambiente, ustedes pueden observar ahí que estuvieron muy parejas todas las prácticas. La más valorada es respetar y proteger el medio ambiente, y de pronto la de menos prioridad es el tema de promover el uso eficiente de energía en sus actividades, que de pronto pues es un aspecto interesante dado que el impacto que tiene el consumo energético pues, en general en el medio ambiente. Con respecto a la dimensión proveedores, que recuerden que en las anteriores siempre salió como menos favorecida en las secciones anteriores, entonces vemos que cumplir con los pagos es algo que los chicos consideran que se le debe dar prioridad, ¿sí? Pero darle preferencia a los proveedores locales, esto ya no sería tan prioritario, pues entonces se tienen en cuenta, digamos, otros factores para tomar esas decisiones de a quién le compramos en las empresas. Bueno, y por último, en nuestra dimensión sociedad, los chicos ven muy relevante que las empresas consideran que las empresas le deben dar prioridad a tener una política de responsabilidad social corporativa claramente definida en la institución, y la práctica de menor valoración pues fue la de dirigir parte de su presupuesto a financiar actividades sociales, culturales, deportivas, ¿cierto? Entonces ya cuando es destinar recursos o ayudar a resolver los problemas sociales, que es el otro componente, pues sería algo menos prioritario para las empresas que los otros ítems considerados. Bueno, entonces, como les comentaba Daniel, este es un proyecto que estamos en ejecución. Estos eran pues algunos resultados descriptivos, ahí muy rápidamente elaborados, porque hace 15 días apenas cerramos pues, el proceso de recolección de información. Entonces tenemos todavía mucho análisis, muchos, digamos, pasos por delante. Entonces, dentro de estos pasos, por ejemplo, ya debemos realizar pruebas de hipótesis para ver si esas variables de segmentación que consideramos inciden en las percepciones de los estudiantes, ¿cierto? También pues no hemos iniciado con el análisis estadístico de las respuestas de los profesores, en donde pues también tenemos que hacer este análisis descriptivo que les compartimos, como el que les compartimos ahora, más el tema de las pruebas de hipótesis. También pues nos falta hacer ese análisis comparativo de los dos grupos, es decir, de lo que encontramos con los estudiantes y los profesores para ver si tienen unas percepciones similares o distintas. Por supuesto, ya hacer una discusión profunda de nuestros resultados con respecto a los hallazgos que han sido reportados por la literatura especializada. Entonces, ese es un tema pues, también que nos falta. Por supuesto, sacar conclusiones y especialmente sobre las implicaciones que los resultados que tengamos pueden tener en el proceso de formación pues, de nuestros futuros ingenieros industriales en el departamento. Y por último, pues un pendiente que es un compromiso de todo proyecto de investigación es reportar nuestros resultados en una revista científica. Como les dijo Daniel, nosotros ya de un trabajo anterior pues logramos tener una publicación con respecto a los hallazgos que tuvimos en esa primera corriente, y ahorita pues nuestra intención es lograr una publicación con los resultados pues y los análisis pertinentes en esta sección. Bueno, y eso era como lo que les queríamos compartir ahora. Yo creo que tenemos espacio para unas preguntas.
Claro que sí, profe. Muchísimas gracias por su presentación, por sus comentarios. Estamos abiertos para preguntas. Recuerden levantar la manito y yo les doy paso. Muchísimas gracias. Bueno, por el momento no tenemos preguntas. No hay preguntas, los Están muy dejamos tímidos. callados. Están muy tímidos. Profesor, Bueno. ¿algún comentario para finalizar o algún comentario para expandir o ampliar los datos de la presentación? Bueno, profesor Johnny levantó la mano. Profesor Johnny. No, pues una pregunta es, ustedes hicieron encuestas de percepción, ¿cierto? Sí. Y en estas encuestas de percepción, obviamente, todo ese trabajo de tabulación, análisis de resultados, es lo que estamos viendo en este proceso. En ese sentido, ¿qué tan, a ver, ¿cómo digo la palabra? ¿Qué tan objetivas son las encuestas de percepción? O sea, en el sentido de la población encuestada. Porque, digamos, para los estudiantes, digamos, tenemos una representatividad en términos de estudiantes de ingeniería de la Universidad de Antioquia, que es una cantidad significativa de estudiantes. Pero en términos de profesores, ¿cómo puede ser eso? ¿Cómo puede mejorarse la significancia o, digamos, la representatividad? Bueno, pues de pronto yo contesto. Gracias, Johnny, por la pregunta. Pues la representatividad de la muestra, digamos, está garantizada para el departamento porque nosotros calculamos el tamaño muestral con un 99% de confianza, teniendo en cuenta la base de datos de profesores y la base de datos de estudiantes matriculados en este semestre en el programa. Entonces, digamos que la generalización para nuestro caso particular de los resultados es posible, ¿cierto? Pero obviamente tenemos las limitaciones para llegar a generalizar de nuestros resultados para otros programas de ingeniería industrial, ¿cierto? O para la Facultad de Ingeniería. Entonces, nosotros en nuestro caso, nuestros hallazgos, dado los parámetros con los cuales calculamos la muestra, entonces podemos garantizar que se pueden generalizar para el departamento, ¿cierto? Pero ya para otros programas de ingeniería, la misma facultad o de formación en ingenieros industriales, pues no sería posible. Ya eso sería como la puerta de futuros estudios en ese, pues de futuros trabajos, ¿cierto? Poder hacer este mismo trabajo con otros programas de ingeniería industrial pues del país, de la misma ciudad, inclusive otros programas de formación, algunos trabajos muy poquitos, hacen un comparativo, por ejemplo, entre administración y ciencias económicas, contaduría. Entonces es muy interesante también poder expandir, incluir una variable de esa naturaleza en futuros trabajos. No sé si Dani quiera ahí colocar. No. Ok, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Bueno, jóvenes, muchísimas gracias por su participación, a los presentes y a los profesores Silvia y Daniel, excelente presentación. Muchísimas gracias por estar acá. Marcelo dice excelente presentación, muchos éxitos. Gracias, Marcelo. Gracias. Muchas gracias, Marcelo, como siempre. Bueno, jóvenes, muchísimas gracias. Una feliz tarde y nos vemos.